Si eres fotógrafo, estoy seguro que te enfrentas a un problema constante. Seguro que tienes un disco duro como este, o quizá como este, bueno, o algunos más pequeños como este. El caso es que seguro que llegas de una sesión de fotos, de un trabajo fotográfico, y tienes tarjetas y tarjetas llenas de fotografías, y al final el problema es que este almacenamiento se queda siempre pequeño, nunca sabemos dónde tenemos cada foto. Hay millones de formas de trabajar, de flujos de trabajo, organización por años, cada disco un año, cada disco un tipo de proyecto, pero al final siempre nos ocurre lo mismo. ¿Y cuando tenemos que acceder a esas fotografías, a esos trabajos? Nunca lo tenemos a mano. Por eso hoy vengo a enseñarte y a explicarte por qué necesitas un NAS. NAS significa almacenamiento conectado a red, pero es mucho más que eso. Un NAS es un pequeño servidor, es un ordenador que no necesita de pantalla autónoma y que nos permitirá almacenar ahí todos nuestros ficheros, fotos, vídeos o cualquier otro tipo de fichero, para que podamos acceder desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. Es decir, podemos acceder desde el teléfono móvil, desde la tablet, desde el ordenador y, como decía, desde cualquier parte del mundo. Todo con la seguridad de la redundancia. Y cuando hablo de redundancia, ¿a qué me refiero? Pues veréis, un NAS se compone de bahías. ¿Qué son las bahías? Pues son los espacios, los huecos para meter discos duros. Lo mínimo que yo recomiendo es un NAS con 2 bahías. ¿Para qué? Para que podamos tener una réplica del contenido de un disco duro en los dos a la vez. De tal manera que si se nos rompe un disco duro, podamos tener otro disco duro de respaldo sin tener que hacer nada. A eso se le llama RAID. En este caso, RAID 1. Si nuestro presupuesto es un poco más alto, pues podríamos llegar a coger un NAS con 4 bahías, con 4 espacios. ¿Para qué? Para poner 4 discos. De esta manera podemos configurar otro tipo de RAID, como RAID 5, porque la tolerancia al fallo es mayor y el desaprovechamiento de disco es mucho menor. Es decir, si hacemos un RAID 1, es decir, colocamos la misma información en espejo, lo que hacemos es que estamos desaprovechando un disco. Sin embargo, en RAID 5 utilizamos 3 discos y desaprovechamos uno, con lo cual es mucho más eficiente. Entonces, yo te recomiendo, por supuesto, que si tienes presupuesto, vayas a RAID 5. Si no, un RAID 1 está muy bien. De hecho, yo trabajo con un RAID 1. Lo que sí que te puedo recomendar es que no te quedes corto de almacenamiento. En mi caso, empecé por discos de 4 teras y ya voy por discos de 14. Y hablando de discos, no te recomiendo que te compres cualquier disco. Te recomiendo que compres discos especializados para NAS. ¿Por qué? Porque esos discos siempre van a estar encendidos, con lo cual la lectura, el tiempo de uso que va a tener es muy elevado. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Pues hay presupuestos para todos los gustos. Pero yo te diría que para empezar, entre 400 y 500 euros, ya tienes un NAS bastante potente o bastante digno. Todo esto con discos apartes, por supuesto. Ya aquí está tu elección. Si quieres empezar por esos discos de 4 teras o quieres empezar por discos de 14 teras. Te recomiendo lo segundo, no cometas el mismo error que yo. Y bueno, realmente, ¿cómo uso un NAS? ¿Cuáles son los usos de un NAS? El flujo de trabajo de cada uno es muy personal, pero sí que os puedo decir todas las funcionalidades, o sí que os puedo decir algunas de las funcionalidades que tiene un NAS que seguro que se adaptan de una manera u otra a vuestro flujo de trabajo. Mirad, en primer lugar, lo que podemos hacer con un NAS es configurarlo y mapearlo en nuestro ordenador para observarlo, para entrar en él como si fuese un disco duro más conectado por USB a nuestro ordenador. Y esto es comodidad. Al final no tenemos que estar dependiendo de conectar, desconectar, llevar, traer discos duros. Sabemos que siempre ese disco duro va a estar encendido y va a estar disponible. Otra de las cosas que podemos hacer es compartir cualquier fichero o carpeta con un tercero desde el propio NAS, sin necesidad de subir nada. El documento o el fichero o la carpeta ya están subidos. Simplemente tenemos que entrar en nuestro panel de usuario vía web y pulsar compartir, configurar las opciones, porque nos permite configurar caducidad, nos permite configurar cuántos accesos tiene ese fichero o esa carpeta.
nos permite configurar quiénes son los destinatarios, ponerle una contraseña. Todo lo que ofrecen servicios en la nube como Dropbox u otros, sin la necesidad de subir y ocupar nuevamente ese espacio, porque ya lo tenemos en nuestro almacenamiento. Y otra de las cosas que te permite un NAS es sincronizar una carpeta de tu ordenador con una carpeta del NAS, de tal manera que nosotros trabajemos en nuestro disco duro interno, que siempre va a ser mucho más rápido, y sin tener que configurar nada, sin tener que tocar nada, automáticamente se van a ir sincronizando y se van a ir actualizando esos ficheros. Además, hay dos variantes. La primera variante para poder sincronizar es que nosotros subimos contenido nuevo al NAS, pero si borramos una carpeta de nuestro disco duro interno, no se borra en el NAS. Y así es como yo lo trabajo. Otro método de trabajo es que la sincronización sea bidireccional. Es decir, si borro algo del disco duro interno, pues también se borraría en el NAS. ¿Y por qué digo que trabajo yo con la primera opción? Porque me permite tener discos duros más pequeños en el portátil o en el sobremesa y tener todo el almacenamiento en el NAS, puesto que además ya está redundado. Esto es bastante importante para aquellos que compréis un portátil y sobre todo si es Apple, que sabéis que el almacenamiento lo cobran a precio de sangre de unicornio. Seguro que es un punto a considerar y que al final es un ahorro. Muy importante también me parece esta opción, que es sincronizar dos NAS. Imaginaos que en casa hay un incendio o un desastre. Si tenemos dos NAS y tenemos uno deslocalizado, somos capaces de tener la información siempre disponible. Pero voy más allá. Imaginaos que queremos hacer un trabajo colaborativo. Si podemos sincronizar una carpeta entre dos NAS, significa que yo puedo hacer un trabajo en casa y otra persona puede hacer otro trabajo en su casa y después yo voy a tener sus ficheros y él va a tener mis ficheros. Para esto, evidentemente, podemos utilizar esta función de doble NAS o la función que te hablaba antes de sincronización, puesto que podemos sincronizar dos carpetas con un solo NAS. ¿Y cómo accedemos desde el exterior? Bien, pues yo utilizo Synology, que es una marca bastante reconocida, digamos que es el Apple de los NAS. Bien, pues os voy a dejar algunos modelos en la descripción para varios presupuestos, tanto de 2 bahías como de 4 bahías. Bien, pues como os decía, Synology ofrece una herramienta que se llama Quick Connect, que nos va a permitir acceder a ese NAS desde cualquier parte del mundo. Pero no solo esta es la única manera, puesto que, como os decía, un NAS es un mini servidor. Además, DSM, que es el sistema operativo de este servidor, incluye una tienda de aplicaciones bastante sencilla, muy cuidada, con unas aplicaciones muy bien desarrolladas, entre las que se incluye un VPN server. ¿Qué significa esto? Que podemos integrarnos o podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo como si estuviésemos dentro de casa. Esto nos va a permitir no exponer los servicios a Internet, con lo cual aumentamos la seguridad y vamos a conseguir acceder desde cualquier parte del mundo igualmente. ¿Y quieres que te enseñe Synology por dentro? Vamos allá. Acompáñame. Bien, pues aquí tenemos la interfaz del NAS. Aquí pondríamos nuestro nombre de usuario, pondríamos nuestra contraseña. Esto es DSM, Disk Station Manager, que es el sistema operativo de Synology. En este caso, bueno, pues tenemos aquí arriba nuestro menú con nuestras aplicaciones. Yo tengo bastantes. Y tenemos nuestro centro de paquetes, que es donde instalamos todas las aplicaciones. Antes os hablaba de VPN Server. Lo podemos instalar desde aquí, lo buscamos. Yo ya lo tengo instalado, simplemente para instalar cualquier aplicación. Pulsamos en ella, pulsamos en instalar y suficiente. Pues bueno, como yo os hablaba antes de VPN Server, lo tenemos desde aquí, en nuestras aplicaciones, aquí está. Es muy sencillo de configurar. La más útil, la más normal es OpenVPN. Yo ahora mismo la tengo deshabilitada. Para habilitarla simplemente habilitamos, configuramos lo que necesitemos configurar. Lo podéis dejar todo por defecto. Bien, ya está. Aplicamos. Esperamos un poquito. Aquí nos avisa muy importante esto, que debemos, si tenemos un firewall
lo tenemos que cambiar la configuración y tenemos que hacer o activar el reenvío de puertos de nuestro router hacia el puerto 1194 en protocolo UDP. Esto es muy sencillo. No os preocupéis porque de verdad que esto es muy fácil de configurar. Si lo necesitáis, me lo decís y os hago un vídeo sobre esto, aunque cada router es totalmente distinto. Bien, una vez que lo tenemos, exportamos la configuración, nos exportará un ficherito llamado OpenVPN, que será el que utilicemos para conectarnos. Para ello, descargamos el cliente OpenVPN Connect de Internet y suficiente, ¿vale? Lo podemos descargar desde aquí. OpenVPN Connect. ¿De acuerdo? Esto es totalmente gratuito y nos permitirá entrar en nuestra red desde cualquier parte del mundo como si estuviéramos en casa. Esto nos permitirá cosas como imprimir en nuestra propia impresora, como digo, como si estuviéramos en casa. O ver nuestras cámaras de videovigilancia sin exponerlas a internet. Al final nos permite muchísimas cosas. Como os decía, DSM tiene un explorador de archivos, que en este caso yo tengo todas mis cosas aquí y yo tengo sincronizada una de las carpetas con Synology Drive, que es la aplicación que utiliza Synology para sincronizar una carpeta específica de mi ordenador, de mi disco duro interno, con el NAS. Esta es la carpeta que yo tengo sincronizada y lo que os decía es que yo puedo tener los ficheros en mi disco duro interno y automáticamente se me van a subir al NAS. Y en mi caso, porque lo he elegido así, si borro cualquier cosa de mi disco interno, no se va a borrar del NAS. Esto para mí es tremendamente útil porque, como os decía antes, me permite ahorrar espacio en disco. Antes os comentaba que se podía mapear una unidad del NAS como si fuese un disco duro más dentro de nuestro ordenador. En mi caso, trabajo con Windows y os voy a explicar cómo se hace, pero es súper sencillo. Simplemente vamos aquí, conectar a una unidad de red, le damos la letra que nosotros queramos, aquí ponemos la dirección de nuestro servidor, que aquí sería la IP, contrabarra y la carpeta que nosotros queremos poner o nuestro usuario. En este caso, poner usuario. Finalizaríamos, nos pediría las credenciales, suficiente. Como veis, aquí tengo otro disco que tengo yo conectado por USB al NAS y que también puedo mapear exactamente de la misma forma. Con lo cual, añadimos las capacidades de nuestro NAS a un tercer disco. En mi caso, yo tengo un NAS de 2 bahías y nos va a permitir, como decía, aumentar esas capacidades para incluir un disco extra de, en este caso, 10 teras. Aquí, por supuesto, guardo cosas que no me importa si o me importa menos si se rompe. Bien, para sincronizar una carpeta de nuestro ordenador con el NAS, simplemente abrimos el software Synology Drive y creamos una tarea de sincronización. Escogemos cuál es nuestro NAS, por si tenemos varios. Elegimos cuál es la carpeta que queremos sincronizar de nuestro NAS. Aquí la vemos, carpeta de equipo o mis archivos. Normalmente hay que hacer una carpeta de equipo. Para ello, elegimos dónde lo queremos guardar y elegimos después cuál es la carpeta de nuestro ordenador que queremos sincronizar. En este caso, me puedo ir a cualquiera de mis discos duros, coja la que coja, por ejemplo, esta, pinchamos en avanzado y aquí nos permite, en modo de sincronización, si va a ser bidireccional, si vamos a descargar los datos solo de Synology Drive Server, es decir, del NAS, si solo lo vamos a descargar en el ordenador, o si vamos solamente a cargar los datos a Synology Drive Server. Como manteniendo los archivos eliminados localmente en el servidor o, como yo lo tengo hecho, sin habilitarlo. Pulsaríamos en aplicar, finalizado y ya está, no necesitamos hacer absolutamente nada más. Pues esto era lo que yo os quería contar sobre Synology y sobre los NAS. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, una campanita y si queréis saber más sobre el mundo de los NAS,
Esto es un mundo súper grande, he intentado hacer un resumen, dejádmelo en los comentarios y hacemos un vídeo extra. Adiós.